Bueno, vamos a realizar una serie de mediciones, ¿sí?, utilizando un mediador mecánico Tecme Neumovent. Este modelo es de Advance. Tenemos la pantalla y a nivel vertical nos podemos posicionar y oprimir touch, o sea, en la pantalla, las mediciones pulmonares. Por ejemplo, la primera que aparece es el AutoPIP. Una vez que está coloreado, oprimo la perilla giratoria para comenzar con la medición. Aparece esta pantalla en la cual con la memoria, o sea, con lo anterior a esta medición que voy a realizar, teníamos una AutoPIP de 0. O sea que no existía AutoPIP en la medición anterior que yo he realizado. Oprimir la perilla para dar el inicio, oprimimos, y lo que va a hacer la máquina ahora es generar una pausa, está midiendo una pausa expiratoria para medir si tiene o no AutoPIP. En este caso no tiene 0, vamos a generar un AutoPIP. Salgo de aquí, vamos a generar una condición para que tenga atrapamiento. Veamos la curva de flujo que llega a 0. Veamos que el bucle flujo-volumen cierra en el punto de inicio. Entonces ahora vamos a generar una condición diferente de ventilación para generar atrapamiento dinámico. Incremento el tiempo expiratorio para restarle tiempo expiratorio de acuerdo al ciclo respiratorio que está seteado. Incremento la frecuencia respiratoria para acortar aún más el tiempo expiratorio, y ahora se va a generar una condición de atrapamiento. Aquí se puede apreciar que el flujo expiratorio no llega a 0, a la línea 0 de flujo. Tampoco el bucle cierra, el bucle flujo-volumen cierra desde la línea 0 de flujo, que es la línea horizontal. Y aquí claramente vemos que está atrapando. Puedo realizar la medición, voy a realizarla en el mismo lugar donde estábamos anteriormente. Nos posicionamos AutoPIP, seleccionamos, oprimimos la tecla para que comience la medición, y ahí comienza la medición. Y ahí está midiendo, ¿sí? Y tenemos ahora un AutoPIP de 5.5 centímetros. Bien, ya sabemos, ya tenemos el diagnóstico. Bueno, al menos sabemos que está atrapando y cuánto atrapa. Salgo con escape. Bueno, ahora tendría que trabajar con el paciente para reducir el atrapamiento. Podría ser claramente acortando el tiempo expiratorio. De esta manera la relación IE se va a ir modificando. Sigue atrapando porque sigue disparando el pulmón. Tendríamos que ir bajando también la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Y ahí ya va llegando. Le dimos el suficiente tiempo expiratorio para llegar a la línea de 0 flujo. Coincide el bucle flujo-volumen y la curva flujo-tiempo, que llega a 0. Ya hemos resuelto, si realizamos una nueva medición, que antes era 5.5 el AutoPIP, realizamos una nueva medición, oprimimos para comenzar, y ahí, que antes era 5.5, ahora podemos ver que es 0.2. Ya hemos resuelto el AutoPIP. Escape, vamos a seguir con las mediciones. Compliant y resistencia, lo que va a hacer la máquina, bueno, aquí es la medición anterior que yo había realizado. Lo que hace la máquina es, cuando yo oprima el botón giratorio, la perilla giratoria, de realizar una pausa, porque mide la compliant estática, dinámica. O sea, la compliant dinámica no requiere pausa, pero sí la estática.
tenemos una compliance dinámica de 19 centímetros, una litro, una compliance estática de 27 centímetros, mililitros, tenemos una resistencia inspiratoria de 10 centímetros, litros segundo, y tenemos una resistencia expiratoria de 9 centímetros litros segundo. ¿Sí? Aquí podemos apreciar, o nos va a servir salgo con escape, nos va a servir estas mediciones para valorar la evolución del paciente, para saber, por ejemplo, si la presión pico se incrementó y está relacionada a ese incremento, por ejemplo, porque se incrementaron la resistencia en la vía aérea artificial, vía aérea natural, o se incrementó la compliance, pero mejor, se redujo la compliance, pulmón más rígido. Esa también puede ser la causa, y bueno, se va a evidenciar de acuerdo a las mediciones que hemos realizado. Bien, seguimos con las mediciones. Podemos realizar el volumen atrapado. Vamos ahí, y esta es la medición anterior que yo había hecho. Lo que voy a tratar de simular que está atrapando aire a través de este pulmón. Voy a dar el comienzo. Comienza a medir. Y ahí me dio el resultado, ¿sí? Que el volumen tidal entregado fue 3,17 y el volumen expirado 2,59. ¿Sí? Y está atrapando un volumen de 58 mililitros. Esto es, bueno, tendré que darle más tiempo expiratorio, tendré que trabajar con broncodilatadores si tienen que ver con resistencia en la vía aérea relacionado justamente a situaciones fisiológicas. Entonces, bueno, me permite entonces esta valoración de volumen atrapado para ir resolviendo estas situaciones, inclusive para ver si está atrapado porque tiene broncoespasmos, a partir de una administración de drogas inhaladas por aerosoles, puedo saber, independientemente de la auscultación y de lo clínico, qué volumen es el que está atrapando y qué evolución tiene, si hemos hecho salgo con escape, si ha respondido el paciente al tratamiento que estamos realizando. Seguimos con la valoración. Podemos valorar el bucle presión-volumen. Esto se realiza con un flujo de 5 litros minuto, lento. Esto lo que valora es el punto de inflexión inferior y el punto de inflexión superior, para justamente en el punto de inflexión inferior titular la PIP, y en el punto de inflexión superior reducir los riesgos de sobredistensión para fijar justamente ese punto. Para poder realizar esta prueba tendremos que setear parámetros de seguridad, por ejemplo, el de volumen máximo y el de presión máxima. Podemos posicionarnos en cada uno de los valores y modificar los parámetros. Estos parámetros van a estar relacionados a las características del paciente y se interrumpirá el flujo que va entregando lentamente cuando se alcance cualquiera de esos parámetros, el primero que se alcance. Por supuesto que para realizar la prueba, este tipo de prueba, el paciente tiene que estar sedado profundamente, no tiene que hacer ningún esfuerzo expiratorio, porque se alteraría la medición y el paciente, imagínense, totalmente incómodo por la velocidad del flujo que estamos administrando. Vamos a darle inicio, ¿sí?, a esta prueba. Ahí comienza de 0, le da 3 segundos para que comience para que saque todo el aire, para poder comenzar sin ninguna presión anterior, ¿no? Entonces me habilita
por ejemplo, a través de estas líneas verticales, me da la posibilidad de poder ir navegando, ¿sí?, a través de este bucle generado para poder identificar, por ejemplo, el punto muerto superior. Me sirve para eso también la línea central, ¿sí?, para el punto muerto superior, perdón, el punto de inflexión superior, para evitar lo que es la sobreextensión. Todo esto podríamos considerarlo sobreextensión porque vemos que se incrementa grandemente la presión y no el volumen. Esto lo he realizado de esta forma, comprimiendo el pulmón de prueba. Este bucle se genera en el paciente, se puede generar claramente de otra forma. Lo importante es identificar los cambios de dirección de las curvas, en el caso de presión, ¿sí?, para poder marcar o no superar la presión de ese punto de inflexión superior, justamente para evitar la sobreextensión, y el punto de inflexión inferior, justamente también para evitar el colapso expiratorio, para titular la PIP de manera segura. Salgo de esta pantalla con escape, ¿sí? Puedo continuar con las mediciones. Por ejemplo, la P01 es otra de las mediciones que se utiliza justamente para valorar la posibilidad de destete, de vinculación de la ventilación mecánica. Lo que se genera al realizar esta medición es que en 100 milisegundos, desde el momento que hace el paciente un esfuerzo expiratorio y alcanza el nivel de trigger, mantiene cerrada la válvula expiratoria por 100 milisegundos y mide esa fracción, qué presión el paciente alcanza. El valor normal es de 0 a -2, ¿sí? Valores inferiores a -5, -6 nos orientan a que el paciente pueda requerir una demanda mayor ventilatoria y que seguramente puede fracasar en la vinculación de la ventilación mecánica, en la prueba espontánea, por ejemplo. Entonces vamos a ir generando un esfuerzo inspiratorio. Aquí se habilitó esta pantalla cuando yo lo que he realizado es el posicionamiento de la P01. Esta es la presión anterior que tenía, fue de menos 5.8, negativa, bastante, ya no está fuera de rango para realizar una ventilación espontánea, una prueba de ventilación espontánea, o sea que es parte de los parámetros que uno diría que posiblemente, no como un parámetro único, pero sí posiblemente este paciente podría fracasar en la prueba de ventilación espontánea. Entonces damos el inicio, lo que voy a generar en el pulmón, voy a traccionar, voy a tratar de generar una presión negativa para que se pueda visualizar en este bucle. Ahí la voy a hacer. Ahí está. 1.1. O sea que tenemos aquí la presión que generó en este paciente fue de 1.1 centímetro de agua. O sea, está dentro del rango de 0 a -2. O sea que en este caso el paciente podría estar en condiciones de iniciar una prueba de ventilación espontánea. No hace falta decirle al paciente que va a realizarse esta prueba. Esto se hace sin ninguna consulta. El paciente prácticamente ni lo nota. Saco por escape, ¿sí? Vamos a seguir con mediciones. BT, esto tiene que ver con... No, perdón. Estamos aquí. Para poder realizar esta medición que tiene que ver con los espacios muertos, fisiológicos, anatómicos, tengo que tener colocado
el sensor para medir la CO2 exhalado, ¿sí? El capnógrafo. Aquí vemos que dice que el error del sensor no está colocado, no lo tenemos, pero si lo tuviésemos colocado, tendría el parámetro que está midiendo y después con una analítica de sangre de CO2 se coloca el valor de la CO2 en sangre arterial y la máquina calcula el BD, o sea, la relación del espacio muerto volumen que estamos administrando. Salimos con escape, podemos seguir realizando otros ensayos, por ejemplo aquí, ensayo de respiración espontánea. Esto tiene que ver con los índices de Tobin. Cuando yo le administre esta posibilidad, se habilita esta pantalla que tiene que ver con el paciente va a empezar a respirar en una ventilación espontánea. Se va a habilitar la presión de soporte, y vamos a ir modificando, por ejemplo, los flujos expiratorios, ¿sí? O sea, la sensibilidad por porcentaje de caída de pico flujo. Bueno, la presión de soporte, la PIP, bueno, los triggers, la sensibilidad de trigger, ¿sí? Vamos a seguir trabajando para que en este caso la rampa, o sea, la pendiente de subida de flujo, y bueno, una vez que estemos administrado esto, podemos darle el inicio. Aquí otro detalle es, por ejemplo, el índice de Tobin, que es de respiración rápida superficial, es un predictor que si el valor es por encima de 105, es un predictor en el cual predice justamente que la prueba, el paciente se puede agotar porque tiene este valor que tiene que ver con la frecuencia respiratoria y los volúmenes que está administrando, da por encima de 105, el paciente se agota, debía estar por debajo de 104, lo que entonces tenemos un punto de referencia de 105 y podemos setear en qué tiempo, cuánto tiempo lo voy a poder poner al paciente justamente para realizar esta prueba de respiración rápida y superficial, este índice de Tobin. Le doy el OK y entonces ahora el paciente está respirando en una modalidad espontánea con una presión de soporte que hemos seteado, está marcando el parámetro, está por encima de ese valor de 105, lo que voy a generar ahora mayores volúmenes, porque va a estar relacionado con el volumen y la frecuencia respiratoria. Ahí va bajando, reduciendo, ahí tenemos 92, se ve claramente, 73, 60, con este índice podría de alguna manera predecir que el paciente va a tolerar la prueba de ventilación espontánea. Lo dejo ahora, ahora voy a modificar el patrón, van a ver que se modifica este índice de respiración rápida y superficial y va a pasar a parámetros que ya van a superar los 105 y 115 y ya es un patrón que no va, aquí figura el índice de Tobin elevado, alto, dice, frecuencia rápida superficial, y ya es un predictor que nos va a jugar en contra justamente para darle la posibilidad de sacar el tubo. Salgo con escape, ¿sí? Y vuelvo a la ventilación, en este caso volumétrica, ¿sí? Puedo seguir realizando mediciones, más mediciones, ¿sí? Capacidad vital lenta. Tengo la posibilidad de que el paciente, o sea, si el paciente estando, por supuesto que conectado, le damos, oprimimos la perilla para iniciar, el paciente lo que hace es
lo que debería hacer es inspirar profundamente y sacar el aire lento, y de esta manera lo que mide la máquina es la capacidad vital lenta. Los volúmenes máximos que entre inspiración máxima y exhalación máxima el paciente maneja. Por ejemplo, un paciente con EPOC, la capacidad vital va a estar más reducida que un paciente normal. ¿Por qué? Porque justamente con un paciente que atrapa, el volumen inspirado y expirado se va a ver reducido. O sea, tenemos un patrón para medir estas capacidades puntualmente, capacidad vital que tienen que ver en los extremos de la ventilación. Una forma también de ver las evoluciones. Estamos con más mediciones y la Pimax. Ahora vamos con la Pimax, no está coloreada, o sea que no me permite en un modo mandatorio, tengo que tener un modo espontáneo. Vamos con la oxigenación, apretamos, por ejemplo, tendría que poner aquí, por ejemplo, donde me marca la presión parcial de oxígeno, tendría que tener una gasometría, me posiciono ahí y modifico el patrón. Supongamos que tengo una gasometría, tengo una presión parcial de oxígeno de 72, el valor normal a nivel del mar es de 80 a 100, va a depender de la edad, por supuesto también, cuando la persona envejece, ese parámetro, ese valor inferior de 80 puede reducirse. Aquí tenemos, de acuerdo a la gasometría que hemos tenido, 72 milímetros de mercurio, la presión parcial de oxígeno. Con la FiO2 que estamos administrando, me da una PAFI de 205. Vamos a reiniciar para que, ¿sí? Perdón. Acá reiniciamos. Capturamos los parámetros, perdón. Acá vamos a poner los mismos parámetros que teníamos, cualquiera, que hemos sacado. Supongamos que fuese 70, la PO2, y la máquina con la FiO2 que está administrando ya me calcula la PAFI, que es 200, y el índice de oxigenación 5.1. Es un parámetro que me sirve rápidamente para, la máquina me lo otorga sin realizar ningún cálculo mental, salgo con escape. Y ahora sí, vamos a la P01. Más mediciones, P01, tengo que tener la modalidad espontánea para eso. Salgo por acá, modos, espontáneo, me pide un backup, entro a menú, modalidad de respaldo, volumen control, sí, aceptamos. Bueno, ya está. Ahí tengo una presión de soporte. Lo que voy a hacer ahora, voy a generar una inspiración. Yo lo voy a hacer para generar. Acepto. Perdón. Vamos nuevamente, mediciones. Salgo. Más mediciones. Ahí. Acepto. Bien, ahí esta fue una medición que yo hice, un esfuerzo inspiratorio, la válvula inspiratoria cerrada, lo que hice un esfuerzo inspiratorio para tratar de que la máquina me entregue el aire, y vemos que mi esfuerzo mayor, mi Pimax mayor, fue de 57.1. Estas fueron todas las mediciones, todos los intentos por respirar que hizo el paciente, en este caso yo, y aquí vemos el pico de 57.1. Lo normal es
mayor a 30, o sea que el índice de negatividad, el parámetro sea menor a 30, y esto quiere decir que el esfuerzo inspiratorio que hace la persona es suficiente, el diafragma tiene la suficiente fuerza como para sostener una ventilación espontánea. Salgo por escape, ¿sí? Fantástico, y lo que voy ahora a generar una pausa en la ventilación. Nos vemos en otro video.